Es bien sabido para la mayoría de personas que gustamos de investigar sobre la Segunda Guerra Mundial que los alemanes tenían un plan para invadir al Reino Unido, el cual fue conocido como Operación León Marino. Pero para la buena fortuna de los británicos, los alemanes no contaban con los medios suficientes para llevarlo a cabo. Además de que los mismos perdieron rápidamente el interés en tratar de realizar un asalto hacia suelo británico. O al menos, es lo que se piensa, pues en la realidad, los alemanes fueron capaces de capturar y mantener hasta mayo de 1945 algunas de las posesiones de la corona inglesa. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde veremos la interesante historia de la ocupación alemana de las Islas del Canal, las cuales son un dominio inglés desde la era medieval y que fueron ocupadas por los alemanes durante casi 5 años, en lo que es descrito por algunos como una ocupación modelo. ¿Por qué los británicos permitieron esto? ¿Qué uso le dieron los alemanes? ¿Qué resistencia hubo por parte de sus habitantes? Acompáñenme a descubrir las respuestas a estas preguntas. Los acompaña su anfitrión de Auslanda y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. Las islas del canal se componen por varias islas e isletas, de las cuales sobresalen las más grandes y pobladas: Guernsey con 65 kilómetros cuadrados y Jersey con 118 kilómetros cuadrados. Islas que para 1940 contaban con unas cuantas decenas de miles de habitantes, no superando los 70,000, los cuales se dedicaban principalmente al turismo desde la era victoriana, así como también a la siembra de papas y jitomates. Cabe resaltar que estas islas se encuentran a unos escasos 50 kilómetros de la costa de Francia y a más de 100 kilómetros del punto más cercano de la Gran Bretaña, por lo que cabe preguntarse, ¿para qué podrían ser usadas? La principal ventaja que ofrecían estas islas eran sus puertos y aeropuertos cercanos de suelo continental europeo, cercanía que los británicos podían aprovechar para hacer incursiones a territorio enemigo, tal como hicieron el 11 de junio de 1940, donde una formación de bombarderos pesados, compuesta por 36 Whitleys, partieron de los pequeños aeródromos de las islas con dirección a Turín y Génova, en Italia, por lo que tomar estas islas era hacerse con un pequeño puesto de avanzada que había resultado de utilidad para los británicos, pero sobre todo, su valor propagandístico al ser directamente territorio inglés sería de especial utilidad para la maquinaria del Dr. Goebbels, siendo estas razones de sobra para hacerse con el control del territorio. Si bien para los alemanes resultaba importante realizar una ocupación en cuanto Francia terminara de caer, la realidad es que la impresión que se llevaron de las capacidades bélicas de las islas era bastante errada, pues más allá del aprovechamiento de sus aeródromos, no tenían manera de defenderse ante una inminente invasión. Nada más iniciar el conflicto, los gobiernos locales solicitaron piezas de artillería naval y antiaérea con los cuales pudieran defenderse ante una posible amenaza, prometiendo al gobierno británico 6 cañones antiaéreos que llegarían para enero de 1940, pero que nunca arribaron debido a que se consideraba que no sería necesario, cancelando la orden, pues se creía que al igual que la guerra pasada, el frente quedaría lejos de casa. Un grave error. Fuera de la cancelación del envío de estos cañones, se había preparado una pequeña milicia compuesta por 5 oficiales y 100 reclutas, quienes disponían de viejas ametralladoras Lewis como defensa máxima ante una incursión aérea. La situación defensiva, más que insostenible, era prácticamente inexistente, por lo que ante el inminente avance de los alemanes, el gobierno británico decidió dar el estatus de ciudades abiertas a las Islas del Canal en junio de 1940, aunque resultaron varios problemas al respecto. Si bien se dio un mensaje a la población local por parte del rey Jorge VI y hubo una pequeña evacuación tanto de todo el personal y equipamiento militar como de algunos civiles, las instrucciones no fueron claras. Para finales del mes, las órdenes iban y venían, se cancelaban, a las horas se rectificaban y en general había un completo caos, por lo que los alemanes decidieron acercarse de manera cautelosa a esta zona. Lo último que sabían es que una formación de bombarderos había salido de ahí, por lo que se llevaron a cabo vuelos de reconocimiento sobre las islas que no fueron del todo concluyentes. Lo que sí se pudo identificar es que las salidas de los puertos operaban con relativa constancia, creyendo que se trataban de barcos militares,
pero no podían estar más equivocados. En aquel momento, era finales de la temporada de jitomate, por lo que se estaban comerciando los mismos, razón por la que los puertos parecían estar tan ocupados, pero que trágicamente fueron el motivo para una incursión de 6 bombarderos alemanes que tuvo lugar en la tarde del 28 de junio sobre las islas de Jersey y Guernsey, los cuales tiraron un total de 108 bombas sobre los puertos de las islas, dejando consigo 44 fallecidos. Lo que en cualquier otra parte de la guerra hubiera sido el más ligero de los bombardeos, para los habitantes de las islas del canal fue una de las escenas más traumáticas que jamás vivieron durante la guerra, pues gracias a su escasa población, la mayoría de los isleños perdieron un conocido o familiar durante el ataque alemán. Lo único bueno que salió de aquella fatídica tarde fue que tras la completa falta de reacción defensiva de la isla, el aproximamiento de los alemanes cambió drásticamente. El 30 de junio, el capitán Liebe Peteritz aterrizó en Guernsey con su avión de reconocimiento para determinar la condición del aeródromo, donde finalmente se pudo dar el comunicado a los alemanes de que las islas habían declarado su apertura, lo que siguió con el envío de una división de infantería transportada en Junkers Ju-52, los cuales fueron recibidos sin ningún tipo de oposición. Si bien los alemanes formaron una legislación militar para la ocupación de las islas, decidieron respetar el gobierno británico de carácter civil con la intención de evitar el descontento local y una posible insurrección, así como les serviría para fines propagandísticos. Al igual que en cualquier otro territorio ocupado, los locales fueron despojados de sus negocios y automóviles con la intención de dárselos a los alemanes. Sin embargo, a diferencia de otros lugares, sus casas se mantuvieron suyas. Eso sí, con la imposición de tener que darle asilo a los soldados alemanes cada que fuera necesario. De igual manera, se estableció el Reichsmark como moneda oficial. Comenzaron los preparativos para usar la posición como una avanzada para la que parecía ser una inminente invasión al Reino Unido, y también se comenzó a impartir el alemán como materia obligatoria en todas las escuelas de las islas. Y si para este punto las exigencias alemanas para la población local suenan ligeras, es porque realmente lo fueron, al menos en un inicio, pues la idea era mostrar a los británicos que un gobierno alemán no sería especialmente duro con ellos. Los cines, teatros, tabernas, bares y cualquier negocio enfocado al entretenimiento se mantuvo abierto durante esencialmente toda la ocupación, llegando al punto de que Lil Dagobah, famosa actriz alemana de la época, visitó la isla en 1944 para entretener a las tropas alemanas estacionadas ahí. Aunque claro, con el avance de la guerra, lo que en un inicio parecía ser una ocupación modelo, comenzó a ganar rigidez. Aunque se respetó al gobierno civil, así como él mismo veló constantemente por la seguridad de sus ciudadanos, negándose a dar a los mismos como trabajadores al considerar que serían usados por el enemigo, cuando los alemanes exigieron mano de obra para comenzar el fortalecimiento de las islas, la gubernatura local no pudo hacer mucho al respecto, más allá de pedir tratos justos y humanos para los trabajadores que fueron empleados para la construcción y/o modernización de vías de trenes locales. El inicio de las tensiones entre los habitantes de las islas y los ocupantes alemanes se dio con el trabajo forzado. Sin embargo, la resistencia fue muy poca, pues si bien los pobladores no querían cooperar con los alemanes, era la mejor carta que tenían a su favor si querían mantener sus derechos y propiedades, que los alemanes habían mostrado respetar hasta cierto punto. Eso sí, vale la pena destacar el hecho de que ningún isleño prestó servicio activo con las fuerzas alemanas, pese a los intentos de los mismos por reclutarlos. No es de sorprender que la única resistencia verdaderamente notoria en las islas fuera llevada a cabo por extremistas como lo fueron los escasos miembros del Partido Comunista de Jersey, dirigidos por Norman Le Broc, quienes desde luego no fueron reconocidos por el gobierno británico debido a su ideología y cuyas acciones tuvieron un impacto mínimo, al igual que el de cualquier clase de resistencia formada durante la ocupación, quienes se dedicaron a realizar pequeñas pero arriesgadas acciones tales como sabotaje o la distribución de periódicos con notas provenientes de la BBC, esto debido a que en 1942 se decomisaron los radios de todos los isleños. También se debe mencionar que los castigos penales durante la ocupación fueron bastante laxos, con la mayoría de los delitos resultando en el encarcelamiento,
mientras que las penas más fuertes llegaban a la deportación a campos de trabajo en suelo continental europeo, aunque se dieron en muy pocas ocasiones. Concretamente, solo hay 22 casos de isleños que fallecieron como consecuencia de la deportación. Una vez establecidos los alemanes firmemente en las islas, comenzó la persecución de los escasos judíos que había, los cuales fueron deportados a campos de exterminio, y si bien fueron pocos los que llegaron a encontrar, se destacó el caso de 3 mujeres de origen austriaco que habían huido de Europa Central en la década de los 30, buscando refugio en las islas del Canal, quienes no pudieron salir de las mismas en la evacuación previa a la invasión alemana y que lamentablemente fueron enviadas a Auschwitz en 1942 para nunca regresar. Con el inicio de la construcción del Muro Atlántico, se decretó que las islas del Canal serían convertidas en auténticas fortalezas inexpugnables, disponiendo de 16,000 trabajadores forzados que fueron enviados a este territorio para la construcción de búnkeres y fortificaciones desde 1943 hasta 1944, debido a la falta de mano de obra local, a los cuales algunas células de resistencia como la del mencionado Partido Comunista de Jersey ayudaron a escapar de su cautiverio, así como esconderlos hasta la finalización del conflicto. De entre estos trabajadores forzados se destacan soldados soviéticos capturados, republicanos españoles y partisanos de distintas partes de Europa. Para el momento en el que el día D se realizó, lo que parecía ser el inminente final de la ocupación alemana de las islas del Canal, solo fue el comienzo de la peor etapa de la guerra para sus habitantes, pues las fortificaciones construidas junto con el vasto equipamiento defensivo que los alemanes dispusieron en esta zona, hicieron que los ejércitos británicos y estadounidenses simplemente pasaran de largo, pues un intento de liberar estas islas solo acabaría en un innecesario baño de sangre, por lo que se decidió que lo mejor sería esperar a que la guarnición alemana en las islas se rindiera una vez que Francia fuera liberada. Pero esto no sucedió. Pese a que los suministros dejaron de llegar a las islas, los alemanes mantuvieron firmemente su ocupación hasta el amargo final, por lo que comenzó un periodo de falta de energía y hambruna. Para octubre de 1944, la isla se había quedado sin reservas de gas. Se habían establecido días en donde no se repartirían ciertos víveres como productos lácteos y el pan escaseaba, por lo que el gobierno militar en la zona se vio forzado a pedir ayuda humanitaria a la Cruz Roja, misma que evitó a los isleños fallecer por inanición, recibiendo varios cientos de miles de toneladas de productos de primera necesidad a través de los puertos. Finalmente, el 8 de mayo de 1945, la guarnición alemana de las Islas del Canal anunció su rendición incondicional, así como el final del conflicto, y para finales de aquel mes, tropas británicas finalmente arribaron a la isla. Tras la ocupación alemana, los juicios por crímenes de guerra brillaron por su ausencia, pues el ministro del Interior del Reino Unido determinó que las denuncias carecían de fundamento como para llegar a juicio. Los soldados estacionados en aquella zona fueron mandados a campos de prisioneros donde fueron liberados tras poco tiempo de cautividad, y el gobierno isleño fue reconocido por el Reino Unido por haberse mantenido lo más leales posibles a los mismos, recibiendo una visita de los reyes en junio de ese mismo 1945. Aunque por otro lado, la escasa resistencia que fue montada por algunos isleños no fue reconocida. Al final, la ocupación de las Islas del Canal tuvo una gran importancia propagandística, motivo por el cual los alemanes se dispusieron a la negociación con el gobierno local más que en ningún otro frente. Y si bien el último año de la ocupación fue el más duro, no es comparable ni de lejos el trato que tuvieron las Islas del Canal al visto en cualquier otra parte de las zonas de ocupación alemanas, pero que vale la pena recordar porque, después de todo, esta fue la única zona británica que los alemanes tuvieron bajo su dominio durante la Segunda Guerra Mundial, y sorprendentemente, les dieron un trato especial que cualquier otra zona de administración alemana le hubiera gustado recibir. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Los acompaño de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.